Padre, gracias. Aleluya. Solo el poder, la gloria siempre es para Él. Tome un momento su asiento, hermano. Este tiempo es nada más que un preámbulo de lo que Dios quiere hacer en ese tiempo de retiro. Hola, hola. Bienvenido, hermano. Bienvenido. Por eso queremos juntarnos el 16. Necesitamos juntarnos, reunirnos, estar juntos, adorar, buscar juntos el rostro del Señor. Yo no tengo ni una duda que todos los que vayan, amado, recibirán de parte del Señor gracia y a lo mejor sanidad. Yo no sé lo que Dios va a hacer, porque cada vez que alguien se dispone a servir a Dios, a reunirse alrededor del Señor, Dios siempre va a dar en sobreabundancia en comparación con lo que nosotros damos. ¿Se entiende? Entonces, le animamos para que usted pueda, ¿no es cierto?, estar. Primera de Juan 2:10, mire lo que dice. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Tremendo, ¿eh? Juan 13:35, ¿qué dice? Juan 13:35. Juan 13, en esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿Cómo serán conocidos los discípulos del Señor? Que tengamos amor, ¿cierto?, los unos con los otros. O sea, la iglesia debe tener una característica, que es una característica divina, el de amarnos los unos a los otros. Nadie quisiera estar, ¿cierto?, en un lugar donde no se sienta amado. Pero, amado, muchas veces llegamos a la iglesia o somos parte de la iglesia solamente para que nos amen. Pero yo necesito entender también que yo también necesito responder con amor. ¿Se entiende? O sea, el cuerpo del Señor es ama y se aman. ¿Ok? Entonces, Juan dice, en esto conocerán todos. Característica de la iglesia. La iglesia debe amarse uno a otro. Entonces, nosotros necesitamos entender, pero el amor es el que nos va a llevarnos, ¿cierto?, a mostrar quiénes somos, cuál es el espíritu que nos mueve. Y hemos estado conversando, ¿no es cierto?, sobre la paternidad. Primera de Juan 4:7, ¿qué dice? Amados, amémonos unos a otros. ¿Por qué debemos amarnos unos a otros? Porque el amor es de Dios y la iglesia se supone que es de Dios. La gente que participa de la que se congrega, se supone que nos congregamos porque somos gente de Dios en proceso, no lo niego. Dios trabajando todavía en nosotros. Pero el Señor nos dice, amado, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. ¿Ah? Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. ¿Aló? Por eso es que le digo, cuando nosotros estamos orando, no es que solamente estamos orando por nosotros. Estamos orando por las necesidades que muchas veces allí se ponen. Estamos orando por un país. Estamos orando por Chile. Estamos orando por la iglesia. Estamos orando por los pastores. Estamos orando por el liderazgo, etcétera, etcétera, etcétera.
Es decir, nos estamos poniendo en la brecha a favor de. En los tiempos de Ezequiel, el profeta, el Señor, ¿cierto? Dice, busqué, quise encontrar hombres que se pusieran en la brecha, que se pusieran en el camino y clamaran y dijeran, Padre, ten misericordia. Dice, no lo encontré. ¡Qué terrible! ¡Qué tremendo! Y cuando no hay gente orando, el pecado empieza a sobreabundar. La maldad empieza a sobreabundar, la violencia empieza a sobreabundar. Hasta que viene el verdadero hombre, Jesucristo, para restaurarnos en nuestra comunión con Dios. A eso debemos darle un valor. Eso es lo que Dios está haciendo en este tiempo. Restaurando su valor en medio de su pueblo, en medio de lo suyo, en medio de su iglesia. Cuando estamos hablando de la paternidad, lo que estamos hablando es de un diseño de Dios. Es necesario restaurar la paternidad del Padre en medio de la iglesia. Que entendamos, no podemos pasarnos toda la vida caminando como nosotros querramos, no. Cuando estamos hablando de paternidad es que Dios nos está diciendo, hijos, hijas, este es mi diseño, este es mi modelo. El remanente del Señor es su iglesia, que es la única que puede mostrar amor por Dios y amor entre. Y es más, Dios nos demanda amor también hacia el enemigo. En toda la familia hay situaciones, hermano. Pero fíjate que la Escritura dice que, fíjate, amado, amémonos, porque el que ama, dice, y ahí está tu familia, y ahí está mi familia. Y muchas veces los problemas más grandes, ¿dónde están? En la familia. Porque te conocen, porque los conocí. Ay, ahora se cree evangélico. Ay, ahora va a la iglesia. Es que así es, po. Y uno se pica, ¿o no? Carne todavía, po. Por eso que estamos en ese proceso. Pero nosotros necesitamos ir poniendo en nuestro espíritu, en nuestro corazón, en nuestra mente, que lo grato para Dios es que aprendamos a amar. Cuando hablamos de la revelación del Abba y de la relación con los hijos, es un asunto de transparentes relaciones de amor. O sea, Pablo escribió en Gálatas 5, 22, 23. ¿Qué dice Gálatas 5, 22, 23? Gálatas 5, 22, 23. A ver. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Vamos el que sigue, mansedumbre, templanza, contra tales cosas. Pero estoy enfocado en el amor yo. O sea, contra el amor no hay ley. No hay ley. O sea, nadie te puede, podríamos decir, castigar porque amas. No hay límite. ¿Sí? Interesante porque vuelvo a la otra hija. O no sé qué tal tú. Va el fruto del Espíritu. No es que primero gozo, no es que primero es paciencia, no es que primero es fe, primero es amor. Y yo creo que la Escritura no se equivoca. ¿Se entiende lo que digo? ¿Cómo, mijo? Hay gozo, hay paz, paciencia, benignidad. Y a lo mejor usted puede agregarle algo más, porque el Espíritu, así como deberíamos predicar en realidad, si todos pudiéramos, dice la Biblia, cuando nos reuní, ¿qué traes? ¿Qué puedes decir? Entonces, el amor es lo que hace, ¿cierto? La acción que muestra lo que debe ser verdaderamente la iglesia y lo que debe ser verdaderamente la revelación del Abba en nuestras vidas. Debemos saber que una de las grandes bendiciones que nos da el Señor
en la capacidad de entender y discernir. Mateo 13, 19, mire lo que dice. Mateo 13, 19. A ver, si está aquí. Cuando alguno oye la palabra del reino, ¿y qué dice? Y no la entiende. O sea, la palabra de Dios es dada para que sea entendida. Ahora, ¿qué significa entender? En el hebreo la palabra es bin, entender, entendido, entender, entiende. La idea de entender dice para separar mentalmente. O sea, cuando yo escucho y hago una separación, o sea, me imagino que entra eso en mi mente y yo hago, ¿qué cosa? ¿Ah? Lo analizo. Claro. Porque en el fondo, ¿para qué Dios nos quiere que entendamos? Para que el malo no tenga posibilidades de, ¿cierto?, afectar nuestras vidas. Por eso que el texto dice ahí, el que no entiende, ¿qué pasa? Porque hay alguien esta mañana, ya siempre hay uno que está ahí, ¿cierto?, esperando, que tú no entiendas, que yo no entienda. Eso es lo que dice la Biblia. La palabra de Dios tiene el fin, ¿cierto?, de ser entendida. ¿Para qué? Para que haya transformación. ¿Aló? No es lo mismo cambio que transformación. Dios quiere transformar tu vida, quiere transformar mi vida. Ese es el proceso en el que estamos. Para que lleguemos a parecernos ¿a quién? Al hombre perfecto que es Cristo. Esa es la meta, ese es ¿cierto? El monte al que tenemos que llegar. Pero si yo no entiendo la palabra, si yo no hago la separación, voy a seguir metido en mi misma manera de ver la vida, con mis mismas acciones. La palabra viene entonces en el hebreo entendido, entender, entiende, para separar mentalmente o distinguir. Y en el griego es unieme la palabra, poner punto, dice. Es decir, comprender mentalmente. Por implicancia entonces, actuar devotamente. La idea en el griego, ¿cierto?, es que nosotros entendemos, la definición en el griego es que nosotros, ¿cierto?, comprendamos mentalmente y por lo tanto actuemos por causa de esa comprensión, actuemos de manera devota. ¿Qué quiere decir devota? ¿Ah? No es que usted se pone bota y voy con bota a la iglesia. En el invierno hay harta bota. Devotamente. O sea, cuando yo, la idea en el griego, escucho, ¿cierto? Hago la diferencia y la intención es que, porque como es palabra de Dios, no es palabra de mundo, no es palabra del sistema, es una palabra que viene de Dios. ¿Con qué fin? Para que actuemos devotamente, para que actuemos consagradamente, para que actuemos conforme al Espíritu que mueve nuestra vida, el Espíritu de Cristo. Entonces, al leer Mateo 13, 19, nos damos cuenta que la palabra dada por el Señor tiene como finalidad ser entendida para actuar, para vivir, para servir de manera consagrada. Para que no sigamos siendo las mismas personas. Por eso debemos procurar, decimos aquí, seguir conociendo y creciendo en el conocimiento de lo que la palabra de Dios nos dice. Creciendo en la voluntad del Señor. ¿Qué va a pasar al hacer esto? Nos llevará a un nivel mayor de intimidad con el Padre. Cuando miramos la Escritura, el Señor dejó su voluntad escrita para las generaciones con el fin de que su palabra sea entendida. El deseo del Padre es que tengamos comunión e intimidad con Él. Que tengamos una relación de padre e hijo, pues con el paso del tiempo,
la humanidad ha perdido este sentimiento y gracia de paternidad espiritual. Así como Dios es el Dios de generaciones, el enemigo también lucha para actuar en las generaciones. Entonces, así como el Dios es el Dios de generaciones, el enemigo también lucha para actuar en las generaciones. Si necesitamos volver al principio, esto significaría entonces que debemos volver a Dios mismo. ¿Por qué, pastor? Porque Él fue el que nos generó. Él fue, dice la Escritura, que el que nos formó en el vientre de nuestras madres. Es decir, tú no eres el producto de una mujer solamente o de un hombre. No, no, no. Tú y yo somos el producto de Dios. Y es a Dios que tenemos que volver. Es al Padre que tenemos que volver. Entonces, cuando hablamos que Dios es Dios de generaciones, lo que estamos diciendo es que Dios es Dios de la continuidad. Por eso la Escritura dice que Dios es, ¿cierto?, Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Papá, mamá, abuelo, abuela. Cuando Dios te llamó, Dios está mirando tus generaciones porque Él quiere continuar en tus generaciones. ¿Por qué te digo esto? Para que le demos valor a lo que Cristo ha hecho. Para que le demos valor que estábamos perdidos, sin rumbo. Íbamos para cualquier lado. Pero Dios te apareció. Fuiste criado en medio de una familia. ¿Para qué? Porque Dios está mirándote a ti y está mirando a tus generaciones. ¡Aleluya! Dios está rompiendo maldiciones. Padre, te damos gracias por la bendición de estos meses, revelándonos la paternidad. Gracias, Dios, porque tú eres el Dios que quiere transformar, sanar la paternidad en medio de tu pueblo. Porque cuando hablamos de paternidad, Señor, lo que tú estás enseñándonos es que cada uno de nosotros podemos ser discipuladores, actuar como padres también en el conocimiento, en la enseñanza de tu palabra, en la vida de otros. Porque no hay duda que los padres, Señor, amamos a los hijos. Y lo que en el fondo tú quieres es que nosotros desarrollemos amor para también poder alcanzar y poder discipular y poder enseñar en la vida de otros. Padre, oramos en el nombre de Jesús. Póngase en pie, mi hermano, mi hermana. Oh Dios, en esta mañana, Señor, en esta mañana, Padre, donde hayan heridas de paternidad, Señor, puedan ser sanadas. Revélate, Dios mío, en esta hora. Yo no conozco los trasfondos de todos mis hermanos, pero tú sí conoces. Tú sabes, Dios, cómo fuimos traídos a medio de esta tierra. Pero lo que sí sé, Dios, es que por el hecho de haber nacido, Padre, es porque fue tu voluntad. Para que, Señor, entendamos que quizá un hombre lo único que hizo fue compartir su semen. Pero el verdadero Padre ha sido tú, Señor. Padre, te bendecimos en esta hora. Gracias porque nos ha hecho llegar hasta este tiempo.
Gracias porque en medio del proceso de la vida, Señor, algunos quedaron sin padre, pequeños, pequeñas. Dios mío, pero tu gracia ha sido, pues han llegado hasta este tiempo. Padre, algunos han conformado casas, familias. Dios mío, revela la paternidad en sus vidas, para que ellos puedan ser traspasadores a las próximas generaciones. Papá, danos gracia. Papá, tú eres el Dios de la continuidad, Señor. Padre, muchos de nosotros somos primeras generaciones en nuestras casas, en nuestras familias. Gracias porque nos has sostenido, Señor. Hemos pasado, Dios, diferentes situaciones de vida. Pero, Señor, algo no ha cambiado en nuestros corazones. Es que te amamos, Señor. Es que un día queremos ir a tu presencia. Es porque un día, Señor, queremos estar delante de ti. Oh, Dios mío. Papá, contigo queremos gobernar, como dice tu palabra. Cuando tú gobiernes por 1000 años en medio de la tierra, para mostrar el verdadero reino. Señor, sana en esta hora. Señor, los que somos padres, enséñanos también. Sánanos en nuestras deficiencias. Sánanos, Señor, en nuestra psicología de Padre. Dios Santo, Dios Santo, aleluya. Los brazos de mi Padre. En los brazos del papá en esta hora. Yo sé que te tienes que ir. Aprovecha este último tiempo, momento. Espíritu Santo de Dios. Es tu amor para mí. Dios te ama, mi hermano. Los brazos de mi Padre. Dios nos ama. Escucho. Revélanos tu amor cada día, papá. Hijo eres